Profesor, ahí donde dice tipo de documento, me acuerdo que en el ejemplo decía algo de planos, ¿no? O sea, tenemos que hacer ese anexo para cada grupo de documentos que tengamos, por ejemplo, uno solo para planos, otro solo para memoria descriptiva, otro para metrados, así, o todo lo puedo poner en uno solo. No, un formatito si se llena, se abre un segundo, se abre un tercero y sigue correlativamente llenándose, pues. O sea, me refiero a que ahí, en ese primer anexo, que ese control de Ajá. documentos, pongo todos los documentos que tengo, ¿no? Todos, todos, todos. Todos los que ha recibido en su expediente, sí, sean 14 o sean 54. Y Pero ahí correlativo. dice, perdón, pero ahí arribita dice tipo de documento, dos El tipo puntos. de... Ahí, Bueno, ¿qué está puede compartir diciendo? la pantalla, tiene ese documento. La idea es de que en la primera columna se ponía plano A1, A0, A2, A3, A4 y correlativamente se iba avanzando y describiendo cada uno de los planos. Ah, solamente pongo planos ahí porque tengo otro tipo de documentos. También hay otros documentos como presupuesto, metrado. Cuando llegue fuera de planos, tiene código, no tiene código, usted pone carta número tanto, o pone expediente o expediente de suelos, ¿no? No todos Claro. van a ser planos. Usted le pone lo que ha recibido, ¿no? Expediente de suelos, ya. Ese expediente de suelos va a tener 17 hojas, si tiene 17 hojas, ¿no? Lo recibió en una determinada fecha, sí. ¿A quién le va a distribuir el expediente de suelos? A fulano, a tales puntos, ¿no? O sea, me refería a esto que arriba donde dice tipo de documento. Ahí, yo puse todos los documentos que tengo, pero Está bien, aquí está bien. arriba, ¿qué pondría en tipo de documento? Porque son de Bueno, diferentes tipos todos. como tiene varios acá, ya no pone el tipo de documento. Lo que Ah, interesa es poner en este listado, en esta columna, primera y en la segunda, su listado de documentos, ¿no? ya, ya, no pongo nada entonces. Es genérico, cuando es juez uno solo ya se dice, ¿no? Pero como usted está sumando y estamos diciendo que va a poner planos y va a poner estudios, todo, es, es genérico ahí arriba, ¿no? Profesor, y Ay, yo tengo que ingeniero, poner, disculpe, perdón, Carlos, que te corte. Ingeniero, disculpe, no está grabando la clase. No, me dijo que no graba por ese momento, voy a intentar volver a grabar, ¿ya? Me respondió diciendo que no. La grabación es una reunión sin el consentimiento de todos los participantes. Ah, ya, me está advirtiendo que debo pedirle permiso a ustedes para grabar. No, no es que yo nomás como el profesor tenga que aceptar. Ya acepté esa condición, les he llegado presente que estoy grabando la clase. Creo que todos conocemos que la clase lo graba el profesor y después lo comparte con ustedes, ¿no? A ver, vamos a ver si ahorita comparte. Muy bien, joven, el que preguntaba sobre el anexo 1 de manejo de documentos, la matriz de documentos ya lo entendió, ¿no? sí, ingeniero, también le quería contar sobre el responsable de no encontrarse archivos de quién es el responsable, algún nombre. ¿Podemos poner algún nombre de un alumno o no ponemos tampoco responsable? El responsable es el controlador de documentos, es un cargo que específicamente está para eso. Y él depende de la oficina técnica de la obra, ¿no? Si ya tenemos un personal permanente, le ponemos poner su nombre, ¿no? Pero el que tiene que custodiar todos los documentos es el jefe de la oficina técnica, que es un asistente o es un ingeniero que está ahí, ¿no? Se le puede poner a él en todo caso, ¿no? En las funciones que hemos visto ahí, creo que en las funciones está que el jefe de la oficina técnica tiene la obligación de custodiar los documentos, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a compartir la pantalla. Ya, muy bien. Lo que yo estoy haciendo, eh, a ver, a ver. Perdón.
Pues abrir la luz y me quedo oscuro. ¿Están viendo mi pantalla que estoy abriendo la carpeta de tesis de Delgado? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, dentro de esa carpeta mayor hemos hablado que hay dos carpetas. El PGI 1 que hemos comenzado a abrir y conocer y desarrollar algunos procedimientos. Ahora nos vamos a ir al anexo, que es parte de ese plan de gestión integrada, ¿ya? Al anexo. Y aquí fíjense, ve que existe estándares de gestión, una carpeta. La segunda es instrucciones técnicas de trabajo de la cimentación. Le sigue las instrucciones técnicas de trabajo a la superestructura. Y hay otra carpeta de plan de emergencias. ¿Ya? Vamos a ocuparnos ahora de las instrucciones técnicas de trabajo y vamos a escoger uno de la superestructura. ¿Ya? Y fíjese, vea que hay un contenido amplio de detalles que vamos a comenzar a conocer y explicarles a ustedes para que ingresen a la etapa de su trabajo. ¿Ya? Y fíjense, ve, aquí hay instrucciones técnicas de trabajo que vamos a abrir esta carpeta de la superestructura. Bien, parece que está aquí. Vamos a cortar un poco más. Ya. Creo que vamos a achicar un poco más porque tenemos suficiente espacio. Ya. Vamos a tratar de conocer qué cosa es una instrucción de técnica de trabajo. Es una parte de nuestro plan de gestión integrada que lo elaboramos nosotros como responsables del proyecto y conocedores de cómo se ejecuta nuestro proyecto. Habíamos mencionado que la administración, la empresa central, la alta dirección es responsable de la productividad y de la calidad y el resultado de todos los procesos de la construcción. Y en ese entendido se supone que tiene suficiente personal técnico que conoce cómo construir un edificio, cómo construir una carretera, cómo construir una presa. La responsabilidad de que esa obra sea buena es de la empresa y que contrata gente calificada para tratar de conducir la obra en base a sus conocimientos y a su experiencia previa en trabajos similares. Y después de contratar a esa persona calificada que tiene sus asistentes técnicos, van a dar las instrucciones de trabajo a todo su personal, a un grupo de 20 personas o a un grupo de 600 personas que estuvieran a su cargo en las obras de acuerdo a la magnitud que ellos tienen. Ese es el sistema de gestión que nosotros estamos tratando de asimilar. Así lo solicitan las normas de gestión internacional a que nos estamos adhiriendo, como son las ISO. La empresa tiene que decir con precisión cómo va a trabajar la gente operativa y va a conocer cada una de las especialidades que son necesarias para realizar la obra de manera previa e inicial. Y va a contratar gente que tenga la especialidad, pues vamos a decir, de carpintería, de gasfitería, de albañilería, que también tiene experiencia de trabajo en esas mismas actividades. Se supone que estamos buscando gente con cierta experiencia. Y a ella le vamos a entregar estos documentos denominados instrucciones técnicas de trabajo para que les permita desarrollar su labor. Nosotros tenemos en este sistema de calidad la obligación de decirles a nuestros trabajadores cómo se hacen las diversas operaciones de construcción. Pero
esa forma de decir tiene que estar plasmada en un documento escrito, que es este documento escrito, que no es muy usual encontrar en las obras, pero este sistema no lo solicita. Entonces, en la etapa inicial del trabajo habíamos quedado en que hemos descompuesto los procesos, subprocesos y actividades para tratar de inmiscuirnos, conocer y planificar cómo vamos a desarrollar cada una de las actividades en la construcción. Y una forma de describir las actividades son elaborando este documento de instrucciones técnicas de trabajo, que indican cómo se hacen las labores constructivas de esa actividad. Entonces, si ustedes ya han tenido oportunidad de conocer su proyecto, su mapa de procesos que han elaborado y han determinado qué actividades hay que hacer, se les está pidiendo de que cada uno de ustedes escojan 3 actividades para hacer esta aplicación concreta del trabajo escalonado, ¿no? Y la suma de sus partes de ustedes va a ser el volumen que su grupo va a entregar como trabajo escalonado. ¿Ya? Ese es el contexto por el cual tenemos que confeccionar en este sistema de gestión integrada, asociada principalmente en la parte inicial a la calidad, nuestras instrucciones técnicas de trabajo. ¿Y cuál es el objeto de este documento? Va a definir los métodos y las acciones aplicables para la construcción de la superestructura. Y le hemos denominado superestructura a los elementos verticales y a los elementos horizontales de la edificación, ¿no? De acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente. ¿Cuál es el alcance? Es aplicable al planeamiento, a la organización, a la ejecución y al control de los trabajos implicados en la construcción. Ustedes están en la etapa de planeamiento, van a organizar qué cantidad de gente va a asumir esas tareas y va a conducir la ejecución de esas tareas a lo largo del tiempo en el lugar físico, ¿no? Y van en la etapa de ejecución, a hacer el control de los trabajos y la verificación que las cosas se estén haciendo de manera adecuada. Le hemos denominado elementos verticales nosotros a las columnas, a las placas que tiene el edificio usual de concreto armado, ¿no? Muy bien. Y a los elementos horizontales lo hemos agrupado a las vigas, a las losas y a las escaleras, que son las que se basean en una sola vez como elementos horizontales. Y cada uno de estos elementos de concreto armado tiene pues el encofrado que hay que preparar, hay que colocar el acero de refuerzo y hay que poner embebidos dentro de esos elementos, en el caso de las losas, de tubos de instalaciones eléctricas sanitarias que después van a brindar los servicios de la edificación. Y llega el momento de que todo eso está elaborado y de manera conforme a los planos, a las especificaciones, y vaciamos el concreto para que eso tenga como una estructura de concreto armado, ya sea vertical o horizontal. Ese es el trabajo que hay que hacer en esta superestructura de nuestro edificio. ¿Y qué referencias vamos a tener para plantear estas instrucciones técnicas de trabajo? Las especificaciones técnicas del proyecto, por supuesto. Las normas ASTM también. Y aquí el listado de los documentos que vamos a emplear para desarrollar los elementos verticales y los elementos horizontales, ¿no? Y aquí estamos listando los planos y explicando qué tiene cada plano, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen que describir en el caso de ustedes. Estamos viendo los planos de estructuras de todos los niveles y como tienen embebidos ahí de instalaciones eléctricas, también vamos a revisar los planos de instalaciones eléctricas.
tiene embebido la tubería de agua y desagüe en las losas que vamos a hacer. Por eso también necesitamos todos los planos de la edificación, instalaciones sanitarias. Y creo que aquí se ha omitido, pero no sería bueno dejar de tener en cuenta los planos de arquitectura. No obstante, en los planos de estructura están los ejes, hay algunas dimensiones. Siempre nos ayudamos con los planos de arquitectura para trazar la ubicación de los ejes de la columna, los muros, esas cosas, ¿no? Entonces aquí le faltó también las láminas de arquitectura. ¿Ya? También el listado de las láminas de arquitectura. ¿Qué más utilizamos para plantear nuestras instrucciones técnicas de trabajo? El manual técnico del sistema de losas aligeradas con viguetas FIR. Esta edificación tomó la decisión de utilizar viguetas para las losas aligeradas, no el tradicional aligerado común, sino utilizando las viguetas FIR que son elementos prefabricados y después se ponen unos ladrillos que unen vigueta contra vigueta, ¿no? Entonces, ellos tienen su manual, entonces leeremos bien su manual para disponer cómo construimos nosotros. También vamos a emplear los planos de diseño del encofrado Ullman. Aquí se decidió tener encofrados modulares y es usual que para los encofrados modulares nosotros le entregamos los planos al proveedor y él nos dice, así va a ser el encofrado de cada elemento vertical, así va a ser el encofrado de los elementos horizontales, ¿no? Ellos definen cómo vamos, qué elementos, qué accesorios se necesita para encofrar cada una de las cosas que vamos a hacer en la construcción. Muy bien. No es que nosotros, la empresa contratista, elabore el diseño de los encofrados, sino lo hace el contratista que nos va a proveer los encofrados modulares. ¿Ya? Entonces, esa es una referencia. Nos han propuesto los planos y nosotros tenemos que construir, utilizar esos elementos con nuestros carpinteros y armar pues los encofrados, ¿no? También nuestro plan de gestión integrada, que es la que estamos tratando de plantear con todos sus procedimientos para construir. El Reglamento Nacional de Edificaciones, que ahora se llama así, nos ayuda también a tomar en cuenta los criterios técnicos para construir lo que son estructuras de concreto armado, ¿no? Esta es una referencia técnica nacional y también la referencia técnica que podemos emplear son los reglamentos del ACI también, ¿no? Podemos adicionarlo y contemplarlo acá. Muy bien. Esos son los elementos de referencia para hacer lo que ahora estamos tratando de definir como instrucciones técnicas de trabajo. Y bueno, aquí también vamos a tratar de nosotros de conocer algunas definiciones, términos que vamos a emplear en este documento ITT. Concreto. Bueno, pues está en nuestro campo este tema que ya sabemos qué cosa es el concreto. Definiciones parecidas seguramente que lo conocen ustedes. La segregación de la mezcla también. ¿Qué cosa es el asentamiento? También ustedes han llevado pues, materiales, concreto tecnología de concreto 1, tecnología de concreto 2, ¿no? Y han llevado construcción 1, construcción 2, digamos, ¿no? Aditivos de concreto también. Quizás no he tenido ocasión de tener definiciones de sistema de viguetas pretensadas, vamos a repasarlas acá. Sistema constituido, dice, por viguetas prefabricadas pretensadas y bovedillas de arcilla, ¿no? Y la losa vaciada en sitio. El espaciamiento entre viguetas de eje a eje van entre 50 o 60 centímetros. Nuestro diseño específico para este caso definirá cuál de ellos vamos a utilizar. Las viguetas tienen la forma de T invertida, en cuyas alas se apoyan las bovedillas de arcilla, evitándose el fondo del encofrado.
Por encima de las bovedillas se coloca una losita de 5 centímetros de espesor, en el cual van embebidas las instalaciones eléctricas, sanitarias, mallas de temperatura y acero negativo. La losa final está conformada por viguetas de sección compuesta, que forman un diagrama rígido y cuyos componentes están integrados mediante una adherencia mecánica. Así definimos las viguetas pretensadas. Respecto a los encofrados Ullmann, narramos aquí algo en este sentido. Encofrado modular ligero, porque tiene solamente 31 kilogramos, que puede ser manejado por un solo operario. Los paneles están diseñados para una presión máxima de 40 kilogramos por metro cuadrado y están formados por una estructura metálica, protegida contra la oxidación con una pintura epoxi, que sirve de base al tablero de 12 milímetros de espesor, la capa fenólica, ¿no? De 220 gramos por metro cuadrado. Esos triple gruesos que tenemos en nuestras obras. Lleva una serie de orificios que permite el alojamiento preciso de los cerrojos y elementos de unión entre un panel y otro, ¿no? Estamos describiendo un poco los encofrados. Muy bien. Y después de eso, al igual que los procedimientos que hemos visto, dentro de este mismo documento nos dice cómo ejecutamos las instrucciones técnicas de trabajo. Primero, revisamos los planos y las especificaciones nos recomiendan. Y eso es lo que ustedes van a hacer en su trabajo escalonado. El área de ingeniería revisará el trazo aprobado, identificando los cruces o las interferencias encontradas para poder informar al ingeniero supervisor del campo las acciones preventivas a ser tomadas en la ejecución de la excavación, ¿no? En la primera etapa de ejecución de la excavación y que amerita hacer los trazos, ¿no? Y para hacer los trazos hay que conocer bien los planos y las especificaciones. Definición de los recursos. ¿Qué equipos vamos a necesitar para comenzar a hacer nuestra superestructura? Equipos de encofrados Unispan, para elementos verticales y elementos horizontales de los sótanos. Y equipos de encofrados Ullmann, para elementos verticales y elementos horizontales de los pisos típicos. Fíjense, ve que si bien habíamos hablado de encofrados Ullmann inicialmente, aquí la empresa ha pedido la propuesta a dos empresas, a Unispan y Ullmann, que estaban en el mercado para que coticen su alquiler de sus módulos. Pero la empresa encontró que Unispan, en esa parte de los elementos que están en los sótanos, había propuesto una cosa más económica que el de Ullmann. Pero Ullmann tenía sus encofrados más económicos en todos los pisos superiores de la edificación. Ellos decidieron alquilar a los dos, cada uno en su sector. Muy bien, ¿no? Por alguna circunstancia tenían diferencia de precios y ya así se contrató. ¿Qué equipos vamos a necesitar para esta edificación? La cizalla eléctrica, ¿no? Vibradores de concreto para el vaciado, y seguramente que no necesitamos mezcladora porque como estamos en la ciudad, rápidamente pedimos nuestro premezclado y no tenemos necesidad de hacer mezclado en obra. Pero sí tenemos que tener vibradoras, ¿no? Cuando venga el vaciado. Y por supuesto, como es un edificio, una grúa torre para ayudar al desplazamiento del movimiento vertical en nuestras obras, ¿no? Que es lo usual que tenemos en la actualidad. Bien. ¿Qué recursos más tenemos? Necesitamos mano de obra.
Y ahí necesitamos cuadrillas que hagan la labor de carpintería, de albañilería, de fierro y de instalaciones eléctricas y sanitarias, ¿no? Por ahora, pues, para los embebidos de tubos de agua de desagüe o para tubos de electricidad o comunicaciones que van a quedar generalmente embebidas en las losas que vamos a ir construyendo, ¿no? Y en construcción, cada una de estas especialidades tienen categorías, como el capataz, que es un operario de experiencia y que dirige a un grupo de personas de esa especialidad. Y los operativos son la gente que ejecuta las tareas, son los operarios. Gente que tiene el dominio de la especialidad y es el que encofra, el que prepara los fierros, el que hace el empalme de las tuberías sanitarias, como fuera. Y tiene como apoyo a oficiales, que son aprendices, ¿no? Ex peones que ya han puesto atención en la labor, cómo el operario desarrolla sus labores y asumen algunas labores de apoyo ya al operario. Y van aprendiendo poco a poco hasta que puedan tener el conocimiento pleno para desenvolverse por su propia labor independiente ya. Y los ayudantes o los peones, que sí son solamente personas que trasladan material, ¿no? O algunos insumos que se necesiten en la obra. Son personas que utilizan los buis o cargan los diferentes materiales al lugar donde se trabaja. Son personal de apoyo para esos técnicos que vienen a ser los oficiales y operadores. Materiales o herramientas. Fíjese, estamos definiendo los materiales, herramientas, equipos, personal para nuestra obra de edificaciones. Si ustedes tienen que hacer una carretera, van a ubicarse en su carretera y van a disponer qué insumos, qué tipo de equipo se necesita para su carretera, ¿no? Ahora estamos hablando de edificaciones. Para este caso de las edificaciones tenemos que utilizar concreto premezclado, ¿no? Eso es lo práctico pues en las ciudades, ¿no? Para no estar teniendo que tener el agregado, la mezcladora, haciendo el ruido, espacios para tener premezclado en la resistencia que nosotros deseamos. Usamos reglas de aluminio, badilejos, barretas, ¿no? Martillos rompe pavimentos, posiblemente para algún uso, equipos de protección personal y colectiva, curador para nuestros concretos recién desencofrados, desmoldantes para nuestros encofrados de una o de otra marca que pudiéramos tener, ¿no? Básicamente, ese es el grupo de insumos que necesitamos. Como estamos en la etapa de la planificación, todo esto lo va a hacer la oficina técnica. Va a planificar lo que necesita en los 12 meses, 18 meses que dura la obra. Esa es nuestra labor inicial en la etapa de planificación. Respecto al equipo de encofrado, manifiesta que se utilizará el sistema de encofrado Zulma. Se inspeccionará que los encofrados se encuentren en vida útil para ser usados para moldear concreto fresco. Nos está informando que cuando el proveedor venga con sus módulos de encofrados, nosotros tengamos que inspeccionar que estén en buenas condiciones. Porque si no identificamos lo que están en malas condiciones, simplemente lo vamos a asumir nosotros en la obra y aparentemente ese producto se ha desgastado, se ha consumido en nuestra obra, ¿no? Y no lo vamos a poder utilizar o lo vamos a utilizar en un tiempo muy corto. Y como es un alquiler y si el material se deteriora en nuestra obra, tenemos que pagarle un producto nuevo al proveedor.
Entonces nos corresponde ser cuidadosos en recibir el material que esté en óptimas condiciones, ¿no? Eso es lo que nos está advirtiendo. Fíjese, ve cómo estamos tratando de recibir recomendaciones. Es preciso asegurarse que en los encofrados se haya removido todo el material extraño, como ganchos, alambres, atortolados, bloques, aserrines, morteros, secos, etcétera, que tuviera el módulo. Se efectuarán luego la limpieza, el humedecimiento y la lubricación que protejan el encofrado y ayuden al desencofrado. Esas son las buenas prácticas del manejo de estos módulos alquilados que tenemos que conservar nosotros. Y nuestros encofradores tienen que conocer estas recomendaciones. Les vamos a alcanzar estas instrucciones técnicas de trabajo a la parte operativa de nuestra obra. Para eso estamos elaborando este documento. No obstante, ellos posiblemente sepan hacer sus cosas, pero la empresa le va a decir qué es lo que consideramos nosotros conveniente. Y puede ser que ellos nos hagan sugerencias y nos digan, señor, en esas instrucciones técnicas de trabajo que usted tiene que ponerle estas dos cosas más, porque es necesario por tal y cual razón. Y bueno, nosotros tenemos que escuchar su comentario de ellos, porque manipulan estos elementos, conocen el detalle. Y entonces tendremos oportunidad de actualizar y mejorar nuestras instrucciones técnicas de trabajo, porque esos operarios con experiencia nos lo están sugiriendo. O si nosotros nos hemos equivocado en algo, ellos dirán, señor, esa parte de las instrucciones técnicas de trabajo no procede por tal y cual razón. Y nosotros escucharemos y evaluaremos y suprimiremos esa parte si en realidad nos hemos equivocado. Estamos en un proceso de gestión que tiene la mejora continua e incesantemente en todas las etapas de su desarrollo, ¿no? Y estamos para recibir sugerencias y mejoras de estos documentos o órdenes de trabajo que nosotros tuviéramos que presentar a nuestros obreros. Luego del desencofrado se procede a limpiar los encofrados con cuidado de no dañarlos. Se revisarán las formas, se resanará donde sea necesario, se lubricará y se aplicará la protección que se está usando adecuadamente. Y finalmente su almacenamiento para su próximo uso, ¿no? Muy bien, hemos terminado, se pone en un lugar, en un lugar de almacenaje para que se pueda volver a utilizar. Respecto al acero estructural, ¿qué nos dice? Se verificará que el acero estructural cumpla con los requisitos de la norma sobre barra de acero para refuerzos de concreto ASTM A615. Y eso lo hacemos nosotros en la obra sacando una muestra de los lotes de los diferentes diámetros que llega a nuestra obra y lo mandamos a un laboratorio para que haga las pruebas respectivas. Nosotros no hacemos eso en el campo, sino llevamos nuestras muestras al laboratorio. Las barras de acero se deberán almacenar, nos recomienda, en un lugar limpio y seco, de manera que se evite su oxidación por contacto con el pavimento o el suelo donde estuviera el almacén. Debe eliminarse las escamas superficiales que puedan afectar la adherencia en el concreto, ¿no? Esto es a veces en el lugar que estamos trabajando, ya hemos vaciado concreto, se ha ensuciado con la mezcla y nos dice que tenemos que limpiar. O tiene un poco de óxido y también tenemos que, con una escobilla metálica, separar las muestras de óxido que tuviera el acero que tenemos. Los planos estructurales aprobados para la construcción deberán tener toda la información necesaria para las dimensiones de empalmes, traslapes y anclaje de los refuerzos de los diferentes elementos estructurales que permitan verificar que su construcción corresponde al proyecto. Deberá verificarse los diámetros de los refuerzos longitudinales, transversales y estribos de confinamiento.
así como las longitudes de empalmes, anclajes, detalles de gancho de estribos, distribución de refuerzos en planta y otros detalles complementarios de los aceros de refuerzo que se habiliten o no se permitirá el redoblado, ¿no? Aquí nos está diciendo, señores, un acero que ha sido doblado, ya no podemos enderezarlo y volver a doblarlo. No está haciendo esa advertencia, que es una recomendación que quizás ustedes ya conocían, que todos conocemos, pero nuestro sistema nos dice, señor, vea las instrucciones escritas usted. Y muy bien, para que alguien no se olvide lo que tiene que hacer. Este acápite de recepción de materiales críticos. Para la recepción de los materiales críticos se considera, se va a plantear un método de recepción y liberación. ¿Y cuáles son los materiales críticos? El concreto, por ejemplo, las viguetas pretensadas y bovedillas, los accesorios eléctricos y sanitarios. Ya. El concreto que llegue a obra será recibido por una persona, dice, capacitada, la cual recepciona la guía y verifica que el concreto cumpla con lo especificado en el pedido. El F'(C) que habíamos pedido, el SLAM que también hemos solicitado y lo vamos a poner a hacer nuestra prueba del SLAM. También revisará la hora de salida de la planta de ese mixer y que el mixer cuente con su precinto de seguridad. Ustedes saben que en nuestra capital tenemos las fábricas de premezclado en lugares distantes a nuestra obra y tenemos un tráfico pues pesado en nuestra ciudad. Entonces, puede haber salido en una hora determinada de la planta y la mezcla ha llegado después de 3 horas a nuestra obra y que hace un concreto que no, posiblemente no nos conviene utilizar. Entonces vamos a indagar siempre que llega a qué hora salió de la planta y a qué hora está llegando a nuestra obra, ¿no? Eso nos está diciendo. Y también la boca del mixer tiene un precinto de seguridad que se cierra en la planta y que recién aquí en la obra lo tenemos que abrir, ¿no? Eso es lo usual en las concreteras normales, ¿no? Porque no vaya a ser que ese mixer ha pasado por la casita de algún interesado o cliente del que maneja el camión y le ha dejado 2 cubos ahí y nos entrega solamente 8 de los 10 que debería entregarnos a nosotros, ¿no? Entonces, para asegurarse eso, tiene un precinto de seguridad que tenemos que chequear. ¿Quién tiene que hacer esas cosas? No necesariamente los ingenieros ni los asistentes, puede ser un capataz o un operario que lo hemos instruido para que tenga esa labor de recibir siempre los diversos mixes que llega a la obra. O a veces es el almacenero que no tiene una labor específica y está al tanto de que llegue el mixer cada cuarto de hora, cada media hora, y él va a hacer ese control cuando llega pues el mixer, ¿no? Respecto a las viguetas pretensadas y bovedillas, también nos dan recomendaciones. Para la recepción de las viguetas estará presente siempre el jefe del almacén, acompañado ya sea por el ingeniero de calidad o el ingeniero de producción. El jefe del almacén es una persona administrativa que no conoce de la calidad técnica de los elementos que se construyen. Él está para contar las cantidades y bueno, también para visualizar si no está deteriorado el material que llega de una manera genérica, ¿no? Pero nuestros ingenieros de calidad o producción sí conocen los materiales que llegan a la obra. Entonces ellos deben estar en ese momento que llega la obra para que visualicen con sus ojos técnicos la calidad del producto que está llegando. Se hará una inspección visual para verificar que el producto cumpla con las especificaciones del pedido. El tipo de vigueta relacionado con las dimensiones, eso tiene peraltes, ¿no? Ya, ¿es el peralte que hemos contratado? Sí. ¿Es la longitud que tiene, que hemos pedido
40 viguetas de 3 metros 20, ya. Y hemos pedido 65 viguetas de 4 metros 28. Y ya pues nosotros tenemos que chequear eso, ¿no? Con ayuda de repente de nuestros capataces, algo, ¿no? La conformidad del producto se registra en el formato de las instrucciones técnicas de trabajo. Inspección, ¿no? De vaciado de elementos horizontales. Ahí vamos a chequear en ese anexo 2, el checklist que vamos a ver seguidamente. Para el caso de las bovedillas será un procedimiento similar al mencionado anteriormente, en el cual se verificará que el producto cumpla con las dimensiones establecidas y se encuentre en buen estado, no presenten rajaduras, ¿no? Saben que al igual que los ladrillos huecos son elementos muy frágiles, es de bovedillas, que bueno, no vamos a aceptarle que ya vengan dañados y rajados, ¿no? Cuando lleguen a nuestra obra. Le descontaremos esa cantidad de productos que estuvieran deteriorados. Respecto a los accesorios eléctricos y sanitarios, nos recomiendan: los accesorios eléctricos y sanitarios serán recepcionados por el jefe del almacén y acompañados por el ingeniero especialista en instalaciones eléctricas o sanitarias. Si la obra tiene esos especialistas permanentes en la obra, a buena hora. Y si no lo tiene, tenemos subcontratistas de eléctrica o de sanitarias o personal de planta. Antes de habilitar el acero, este deberá de estar en un perfecto estado, limpio de óxido y concreto antiguo, para su mejor adherencia al concreto. Limpio de óxido, que puede estar en el almacén con ese óxido. Entonces tenemos que rasquetear con nuestras escobillas de acero. Y si fuese muy antiguo el acero, hay elementos químicos que también que se mojan el acero y solito se sale el óxido, ¿no? Bueno, ayudas que nos dan. Y así como eliminamos el óxido, también tenemos que eliminar el concreto antiguo, ¿no? Por vaciar, hemos mojado también en el sitio los encofrados ahí de los fierros, entonces tenemos que limpiar, ¿no? Seguramente que se han secado, es difícil que se adhieran, porque es poca la mezcla que está, también con escobilla limpiamos y el concreto, el acero queda en su condición óptima. Se habilitará el acero para los elementos verticales de acuerdo a las longitudes establecidas en los planos, ¿no? Se entiende que nosotros revisamos los planos y nos dice que hay acero de tal longitud, de tal diámetro. Y bueno, pues el maestro de obra tiene que cortar los pedazos que se requieren para colocar en su sitio. Y aquí nos está diciendo hacer los cortes de manera adecuada para evitar desperdicios, ¿no? De esas varillas de 9 metros que generalmente tenemos nosotros. Y que en muchas de nuestras obras vienen así las varillas de 9 metros que lo tenemos que habilitar en nuestra obra misma. En otras viene el acero ya doblado, preparado, ¿no? Y bueno, lo tenemos que colocar nomás, ¿no? Ya hemos encargado a los proveedores de acero que traigan habilitados los aceros. Muy bien. Antes de colocación del acero debe verificarse que esté limpia el área de trabajo. Se garantizará el recubrimiento utilizando separadores o dados de concreto. Saben pues que ustedes siempre que hay el recubrimiento en cada uno de los elementos que hay de concreto armado, y para garantizar la separación y que no se pegue el acero a un encofrado, tenemos los separadores que nos distancian pues del molde del encofrado, que permite que el concreto entre y cubre el acero, ¿no? Después de la colocación de acero se realiza una inspección donde se observará longitudes específicas, espaciamientos, diámetros, ejes, anclajes, traslapes, recubrimiento y atortolamiento.
Esto es lo que tenemos que chequear nosotros después que han hecho su trabajo los fierreros en el elemento que han construido. A nosotros, los asistentes, la parte técnica, nos toca ir a verificar, pues, ¿no? Sus diámetros. ¿Están los 6 fierros de diámetro en la parte superior de la viga? Sí, ya. ¿Qué longitud tienen esos fierros? Del extremo, 1 metro, 2 metros. Bueno. Los empalmes de tal diámetro de 5 octavos tienen tal espesor, tal longitud de empalme. Sí, vamos a tratar de comprobar eso cuando esté presentado por los fierreros, ¿no? Van a ser susceptibles de comprobarse. Respecto a la colocación de instalaciones embebidas en elementos verticales o horizontales, todos los elementos empotrados que se muestran en los planos se instalarán y anclarán firmemente previa a la colocación del concreto. Estos tubos o estas cajas que nosotros colocamos en estos elementos estructurales nos están recomendando que tienen que estar bien anclados, no van a estar sueltos, ¿no? Para que cuando llegue la mezcla lo ubique donde quiera. Nos dice, tiene que fijar adecuadamente. En la parte eléctrica se desarrolla de la siguiente manera. Instalación de cajas de fierro galvanizado, ya sea para los centros de luz o los interruptores, ¿no? Y la instalación de tuberías PVC, de un extremo a otro extremo, como esté previsto en el plano de instalaciones eléctricas. También nos recomienda que se tapan las cajas para evitar el ingreso de concreto durante el vaciado, ¿no? Esas cajas en los elementos verticales o los elementos horizontales que sirven para poner los centros de luz tienen que estar llenos de concreto. Ustedes saben que la mezcla busca siempre su lugar donde inundar y tenemos nuestras placas que esperamos que no se llenen de mezcla, por eso tiene que estar vacío. Para eso taponeamos nuestros elementos de cajas. Respecto al encofrado, tenemos estas recomendaciones. Antes de realizar el encofrado de los elementos verticales, las placas, columnas y muros de contención, se necesita tener las planchas en perfecto estado y el desmoldante en sitio. Se ubican las planchas según los planos entregados por el fabricante, que es el que ha diseñado el encofrado, con los accesorios previstos, también por el fabricante, como los cerrojos, los candados, los fijadores, los rigidizadores, y se procede a fijarlas. En la medida de lo posible, se inspecciona la correcta ubicación de los elementos que conforman un encofrado metálico. Se verifica la verticalidad y el alineamiento del encofrado. Eso es importante, ¿no? La verticalidad, no va a ser que las cosas salgan inclinadas y eso no es pues la finalidad. Todos los elementos verticales deben ser a plomo. Y por supuesto alineados con las columnas, los muros, para que eso tenga una continuidad en cada eje respectivo, como está previsto en los planos, ¿no? Se dejará la zona limpia y ordenada en la medida de lo posible después de los trabajos. Respecto al vaciado de lo concreto, no obstante, ustedes ya seguramente que lo han visto en diversos cursos o han observado en el campo, en sus visitas, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Antes de vaciar el concreto, se inspecciona la limpieza de la zona. Se define la altura del vaciado. Se humedece la zona del vaciado. Y que los equipos y herramientas se encuentren operativas y existen las condiciones de seguridad donde vamos a vaciar. Los equipos que tenemos nosotros en casa vienen a ser las vibradoras. Antes del momento del vaciado tenemos que ponerlas a prueba que estén operativas. ¿Y cuántos vamos a necesitar para el vaciado? 2
3 vibradoras, eso lo definiremos en función del volumen de vaciado que vamos a tener. Bien, pero también como precaución tendremos nosotros una vibradora de repuesto que está operativa en el almacén y si alguna de ellas se deteriora en el trabajo, tenemos un elemento para reemplazarlo, ¿no? Nos dice, el proveedor de concreto premezclado va a mezclar y transporta en su fábrica, puede ser concreto. Debe justificar que los registros necesarios del tiempo desde la producción del concreto hasta la llegada a la obra y la resistencia del mismo, ¿no? Hay un tiempo de viaje de esa mezcla fresca para ser colocada en nuestra obra. Durante el vaciado de concreto se inspecciona el slam que hemos solicitado. Se inspecciona también el correcto vibrado del concreto, el tiempo de vaciado, las condiciones climáticas y se controlará a través de las guías del proveedor el tiempo desde la producción del concreto hasta la llegada de la obra y la resistencia para confirmar que según lo especificado del proyecto. Claro que la resistencia del concreto que llega a obra amerita sacar nuestras probetas y tenerlas curadas un determinado tiempo y llevar al laboratorio para que se pruebe a 7, 14, 21 días como estuviera especificado en nuestros documentos, ¿no? También se inspecciona la fijación de los elementos embebidos en el concreto. Respecto al desencofrado, antes de iniciar el desencofrado se humedece el elemento a desencofrar. La remoción de los encofrados de elementos verticales se efectuará después de 10 horas de haber vaciado. Esos son los elementos verticales, ¿no? Será con el cuidado necesario para no dañar el concreto, controlando las deflexiones que se producen a medida que se va retirando, ¿no? Hay que cuidar de no esforzar mucho o forzar mucho esos módulos al desencofrar. Luego de desencofrado se procede a limpiar los encofrados con cuidado de no dañarlos. Se revisarán las formas, se resonará todo lo necesario y se lubricará o aplicará la protección que se está usando adecuadamente. Finalmente se almacena para su próximo uso. Tengan en cuenta que si alquilamos nosotros encofrados, somos responsables de al final de la etapa de alquiler devolverle todos sus elementos en buenas condiciones. Pero si no somos cuidadosos en esta etapa del desencofrado, estos diversos elementos se van a ir deteriorando. Y el contrato de nuestro alquiler prevé que nosotros asumamos todo lo que hemos malogrado en la obra. Y eso tiene un costo fuera del alquiler. Así que hay que ser cuidadosos con el manejo de estos encofrados que hemos alquilado. Hay fuertes sobrecostos por reconocer elementos que se han deteriorado o que se han perdido también. Hay esas partecitas, esos candados, esos agarres que se utilizan, que se van perdiendo. Si no somos exigentes con nuestros encofradores, ellos botan y no los recuperan y después nos damos cuenta que nos hemos quedado con pocos elementos, pocos accesorios. Y están regados por ahí los encofrados. Los elementos de los encofrados, ¿ya? Así que hay que tomar esas precauciones. La revisión de la superficie desencofrada. Se pasará a realizar una revisión de la superficie del elemento que fue vaciado, ¿no? Cuando se encuentren errores, cangrejeras o grietas, se pasará a resanar la estructura con una mezcla de cemento y agua. Por supuesto, si esas cangrejeras fueran mínimas, pequeñas, ¿no? Si las cangrejeras fueran grandes, se analizará que ya ese elemento puede estar débil y no lo aceptaremos, ¿no? Limpieza de salida de instalaciones eléctricas. Para la limpieza de las cajas se retiran los retazos de bolsas de cemento
que seguramente, como acabamos de desencofrar, están húmedas todavía. Muy bien. Y retiramos esas bolsas húmedas y se colocan nuevamente los retazos de bolsas de cemento secos para su mantenimiento posterior. ¿Por qué? Porque vamos a esperar que venga el terrajeo. Ahí el terrajeo de repente otra vez va a taponear esas cajas. Ah, no, y no lo vamos a permitir. Y por eso dejamos nosotros nuevas bolsas de cemento en esas cavidades. Respecto al curado, nos dice que se utilizará el curador químico SET. Curador transparente para concreto caravista, placas y columnas. Y se aplicará en forma manual. Se aplicará 1 galón por cada 20 metros cuadrados según la norma ASTM, ¿no? Bueno, esas son las recomendaciones que se recibe, ¿no? Construcción de elementos horizontales. Luego de haber realizado el análisis de riesgos adecuados para el trabajo y haber tomado las medidas preventivas, se procede a iniciar los trabajos de la siguiente manera, ¿no? Ahora estamos viendo los elementos horizontales de la superestructura y vamos a pasar a hacer nuestro trazo y replanteo con el topógrafo y su ayudante, ¿no? Que van a comprobar siempre que sus equipos estén calibrados y en buenas condiciones. Entonces, ya tratándose de elementos horizontales, vamos a manejar a los encofrados. Antes de realizar el encofrado de los elementos horizontales de vigas y losas aligeradas con viguetas FIRT, que es nuestro caso, se necesita tener las planchas en perfecto estado y el desmoldante en sitio. Se ubican las planchas según los planos entregados por el fabricante. Ellos han mandado el diseño del encofrado modular, con los accesorios previstos también por el fabricante, y se procede a fijarlas. Es la tarea de los encofradores. Muy bien, a ellos llegan esas recomendaciones. En la medida de lo posible, se inspecciona la correcta ubicación de los elementos que conforman un encofrado metálico. Se verifica la verticalidad y alineamiento del encofrado. Para el encofrado de las losas con viguetas prefabricadas, se ubicarán puntales de 1,5 m uno de otro y soleras de 1,80 m una distanciada de la otra, ¿no? Necesitamos también soleras y puntales, y aquí están las dimensiones respectivas. Las soleras deberán tener una sección mínima de 3×4 para dar seguridad al encofrado. Bueno, en estos casos de las viguetas prefabricadas se ponen unas cuantas soleras en los lugares que indiquen que hay que colocarlas. Hay que verificar los niveles de la losa, nos interesa que todo esté nivelado, pues, ¿no? Se dejará la zona limpia y ordenada en la medida de lo posible. La habilitación y colocación del acero. Antes de habilitar el acero, este debe estar en perfecto estado, limpio de óxido y concreto antiguo, para su mejor adherencia al concreto. Se habilitará el acero para los elementos horizontales, de acuerdo a las longitudes establecidas en los planos. Se cortarán los fierros de manera adecuada, para evitar desperdicio y garantizar el empalme adecuado. Nos está advirtiendo que cuando hacemos los cortes debemos estudiar bien cómo hacerlos para no tener desperdicios que no podamos utilizarlos. Antes de la colocación de acero se verifica que esté limpia el área de trabajo. Se garantizará el recubrimiento utilizando separadores. Después de la colocación del acero se realiza una inspección
donde se observará longitudes especificadas, espaciamientos, diámetros, ejes, anclajes, traslapes, recubrimientos, atotolamientos. Colocación de viguetas pretensadas y bovedillas. Se colocan viguetas pretensadas y estas viguetas ingresarán entre 7,5 centímetros y 10 centímetros en las vigas. Nos están dando recomendaciones. En la cabecita de las viguetas entran a las vigas. El espaciamiento entre ejes de las viguetas será de 50 centímetros, según manda el manual técnico del sistema de losas aligeradas, con viguetas fin, para losas de 30 centímetros de espesor, que es este caso, digamos, ¿no? Luego de esto se colocarán las bovedillas como elementos distanciadores de las viguetas. Se recomienda no colocar bovedillas sin antes haber apuntalado la losa. Esos puntales que están soportando los largueros del encofrado debería de estar arrostrados también. Perdón, un momentito. Aló, Alfredo, una pequeña interrupción. Estamos aquí, en este punto aquí. Se debe evitar cortar las bovedillas sobre las viguetas para no ensuciarlas, ¿ya? Hay que conservar siempre limpias las viguetas, esa es la recomendación. Después de colocación de las viguetas y bovedillas, se verificarán las cuñas de anclaje de las viguetas, el espaciamiento, las longitudes de anclaje en vigas, en placas y otros. Limpieza de las bovedillas y ubicación de las bovedillas en línea recta. Ya. Muy bien. Pasamos ahora a la colocación de instalaciones embebidas en las losas. Ya son los elementos horizontales y ahora vamos a ver lo que hay que hacer con los embebidos. Todos los elementos empotrados que se muestran en los planos se instalarán y se anclarán firmemente previo a la colocación del concreto. En la parte eléctrica se fijan cajas de fierro galvanizado de los centros de la luz, ¿no? En todos los ambientes hay centros de luz y bueno, hay que fijar esas cajas octogonales en el lugar adecuado donde los planos lo indican. Y luego se continúa con el entubado del encofrado, unir esos centros por los montantes, los lugares que se van a conectar según están previstos en los planos de instalaciones. La instalación de tuberías del siguiente nivel para tomacorrientes, cables e intercomunicadores, ¿no? Eso hay que tratar de colocar. Ese es el trabajo de los que hacen instalaciones. En el desagüe se van a instalar y fijar las tuberías y se van a hacer las pruebas de estancamiento, ¿no? Cuando se trata de desagüe, ponemos la batería en los baños que hay en la zona que vamos a vaciar. Pero tenemos que taponear la salida de los tubos y llenar agua en los tubos que sobresalen la losa. Y de esa manera comprobamos nosotros que el ensamble que han hecho los sanitarios ha quedado sellado, hermético, ¿no? Que ese es nuestro objetivo. Y ponemos en la prueba de estancamiento. Si observamos fuga antes del vaciado, tenemos que reponer esas baterías o el lugar donde está fugando el agua, ¿no? Muy bien. Eso es respecto al desagüe. Y respecto al agua, vamos a instalar y vamos a hacer las tuberías y vamos a tener ahora pruebas hidráulicas. Vamos a inyectar, como se llama, una bomba de agua
que tiene cierta presión y que demuestre que el tramo de agua que estamos presentando en ese momento no tiene también fugas, ¿no? Necesitamos comprobar esas fugas. Está ok el tiempo que soporta esa red de agua que hemos puesto, pasa pues no la comprobación y se puede vaciar el concreto. Esa es una prueba antes del proceso del vaciado. Durante todo el proceso de instalación de los elementos embebidos estará un especialista de la parte eléctrica o sanitaria, el cual dará el visto bueno a cada uno de los trabajos a realizar, ¿no? Si no tenemos un especialista permanente en la obra, va a ir viniendo a chequear los trabajos de nuestra parte como ejecutores o de la parte de la supervisión para verificar que estas pruebas se han realizado y que todo esté conforme antes del vaciado. Antes de los vaciados se verifica la ubicación, la fijación, las dimensiones, empalmes y pendientes de las instalaciones sanitarias. También la ubicación y fijación de las instalaciones eléctricas, ¿no? Hemos hablado que tenemos que fijar nosotros generalmente en el acero que va a quedar embebido para que no se movilicen nuestros elementos. O en el encofrado, si se trata de centros de luz que tienen que quedar ubicados en un determinado lugar, ¿no? O altura que corresponde. Tenemos el vaciado del concreto. Antes de vaciar el concreto se inspecciona la limpieza de la zona, la limpieza de la zona, la altura del vaciado, ¿no? ¿De cuánto es el espesor de la losa? De 20, 25, 30, ya. Y tenemos que poner señalizaciones para que no estemos colocando más concreto ni menos concreto en la losa. Y como es una área amplia, si nosotros ponemos 1 centímetro más, 2 centímetros menos, resulta que las cosas no van a tener un buen resultado. Humedecimiento de la zona de vaciado. Que los equipos y herramientas se encuentren también operativos y las condiciones de seguridad. También se delimitará la zona del vaciado, donde vamos a hacer los cortes. Usualmente en los elementos horizontales no vaciamos todo el nivel del techo que tenemos que hacer, lo hacemos por sectores, muy bien. Entonces hay que ver dónde vamos a poner los cortes del vaciado del concreto. El proveedor de concreto premezclado mezclará y transportará hacia el punto donde vamos a vaciar en nuestra obra. Se debe justificar con los registros necesarios el tiempo desde la producción del concreto hasta la llegada a la obra y la resistencia del mismo. Durante el vaciado de concreto se inspecciona el slam. El correcto vibrado del concreto. El tiempo de vaciado, las condiciones climáticas y se controlará a través de las guías del proveedor del tiempo, el tiempo desde la producción del concreto hasta la llegada a la obra y la resistencia que ellos envían para confirmar esto según las especificaciones del proyecto. Y también sacaremos nuestras probetas para llevar al laboratorio a comprobar la resistencia de ese concreto. Bueno, también se inspecciona, nos dice, la fijación de los elementos embebidos en concreto. El acabado de la superficie de la losa. Se recrea la superficie a los niveles colocados por el topógrafo, según el acabado final del piso. Se acondiciona andamios con madera a una altura de 30 centímetros, colocando tablas sobre los andamios, de acuerdo a las longitudes de los paños, ¿no? Para poder ir regleando
la mezcla vaciada en el elemento horizontal. Se paletea la losa y se coloca y comienza a pulir al nivel de acabado que se hubiera determinado hacer, ¿no? Seguidamente tenemos el curado de la losa. Para la losa el curado será por vía húmeda. El curado se inicia tan pronto como sea posible sin dañar la superficie y protegerse. No, sin dañar la superficie. Y se prolonga pues el curado ininterrumpidamente por lo menos 7 días. Va a haber especificaciones de cómo vamos a curar, qué tiempo, con qué regularidad. Y eso es lo que nos están señalando aquí. Limpieza de instalaciones embebidas en las losas. Se ubicarán y se limpiarán las salidas eléctricas en la losa. Se retiran los retazos de la bolsa de cemento húmedas después del desencofrado. Bueno, ya estamos desencofrando seguramente las losas los 10 días, 15 días, y si todavía están húmedos, bueno, pues ya los retiramos. Y se colocan nuevamente los retazos de bolsas de cemento secos para su mantenimiento. Se ubicarán y limpiarán las salidas de agua y desagüe en la losa. Se retiran los retazos de bolsas de cemento húmedas y se colocan nuevamente los retazos de las bolsas de cemento secos para su mantenimiento. Por supuesto, en la salida de esas tuberías de desagüe, por ejemplo, taponeamos con bolsas de cemento después que ha sido hecha las pruebas de estancamiento ya. Y en la parte superior también de las tuberías de desagüe tenemos que llenarlo de bolsas, taponearlas, porque no vaya a ser que la mezcla venga, que la bomba arroje mezcla encima de las tuberías, que nos arruinaría pues no nuestra batería de desagüe. Entonces tenemos que protegerlas, taparlas, ¿no? Y después ya de este proceso se han humedecido ellas, muy bien, reemplazamos por otras bolsas de cemento secas que van a seguir protegiendo esos tubos, ¿no? Ante posibles elementos extraños que después puedan llenarse si la boca está abierta, ¿no? Y bueno, después del vaciado, en caso de agua, se hace otra prueba hidráulica en la red para garantizar que no ha sufrido ningún desperfecto el sistema de agua que hemos colocado. Y aquí seguramente que hemos sacado estas recomendaciones del desencofrado. ¿En qué tiempo vamos a desencofrar cada uno de los elementos? Y esto seguramente está en las especificaciones técnicas del expediente y también alguna referencia en los planos de estructuras que tenemos, ¿no? En cada uno de los elementos hay algunas recomendaciones. Luego del desencofrado se procede a limpiar los encofrados, dice, con cuidado de no dañarlos. Se revisan las formas, se resana donde sea necesario y se lubricará o aplicará la protección de que se esté usando. Finalmente, se almacenará en su próximo uso. Vale la pena escuchar esta reiteración de la recomendación. A veces el costo del encofrado se agrega un 30, un 40% porque tenemos que reponer las piezas. Así de significativo es el balance final de las piezas deterioradas o piezas perdidas en nuestra construcción. Así que amerita tener un cuidado adecuado. Después nos vamos a estar quejando de que hemos pagado 30%, 40% más del costo del encofrado, ¿no? Limpieza de los ambientes. Hay que efectuar toda materia extraña a la estructura. Y bien, también estas instrucciones técnicas de trabajo nos definen las responsabilidades de nuestro personal o el staff de nuestra obra. ¿Qué le corresponde hacer al gerente de la obra o residente principal? Planificar las actividades a ejecutarse.
aprobar las instrucciones técnicas de trabajo. Este documento que estamos elaborando como responsables de calidad nosotros. Él va a revisar la propuesta y va a aprobar o va a ajustar lo que él considera conveniente porque tiene experiencia, es una persona que está dirigiendo una obra. El maestro de obra, ¿qué le corresponde hacer? Verificar que se hayan colocado todos los equipos de protección colectiva necesarios para iniciar la labor. Hacer cumplir las actividades señaladas en la presente instrucción. Ejecutar las actividades de acuerdo a lo previamente planificado. Cumplir estrictamente con lo mencionado en esta instrucción técnica de trabajo. El jefe de gestión de calidad, ¿qué le corresponde hacer? Verificar que se lleven los registros correspondientes de las instrucciones técnicas de trabajo en forma adecuada. Ya. Ahora estamos desarrollando las instrucciones que vamos a hacer llegar a nuestros trabajadores. Pero después vamos a ver otros formatos de checklist de qué es lo que tenemos que inspeccionar nosotros antes, durante la ejecución de estos trabajos. El jefe de calidad va a ser responsable que se lleven los controles estipulados y sean registrados correctamente. Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo a lo especificado. Verificar la recepción y la liberación de los materiales críticos de la obra. Y eso es lo que le corresponde a él. Y al jefe de seguridad, identificar y verificar los riesgos. En los análisis de riesgos, que ese es un tema que lo vamos a ver después. Los impactos ambientales, que también se tienen que analizar, que también son materia de desarrollo posterior. Y tomar las acciones correctivas necesarias para mitigarlos si fuese el caso. También a ellos les toca garantizar el stock necesario de equipos de protección personal y colectiva con la debida anticipación. Verificar que se cumplan todas las recomendaciones del análisis de riesgos. Esa es su tarea, ¿no? Muy bien. El topógrafo, ¿qué le corresponde hacer? Colocar los trazos, las cotas, las pendientes para la ejecución de la excavación, si estamos en la etapa de la excavación, y si no, las tareas para trabajar en los elementos horizontales. Los capataces, cumplir estrictamente con lo mencionado en las instrucciones técnicas de trabajo. Ese es el operario que dirige un grupo de operarios, 10, 12 operarios están bajo su cargo, ¿no? Utilizan estas instrucciones técnicas de trabajo. Tenemos como anexo la inspección del vaciado de los elementos verticales, que está en un anexo 1, que lo vamos a verificar posteriormente. La instrucción del vaciado de elementos horizontales, que está en el anexo 2, que lo vamos a visualizar después. Muy bien, jóvenes. Y así diversos anexos que conforman nuestra instrucciones técnicas de trabajo, ¿no? Inspecciones de embebidos en elementos horizontales, recepción y liberación de accesorios eléctricos y sanitarios, que está en el anexo 4, inspección y pruebas hidrostáticas de la tubería, que está en el anexo 5, inspecciones y pruebas de destacamiento de tuberías, que está en el anexo 6, nuestro plan de puntos de inspección de la superestructura, que está en plan de puntos de inspección en su anexo 2, análisis de riesgo de superestructuras, que eso está en la parte de seguridad, que lo haremos posteriormente, análisis de impactos ambientales, que se va a hacer también posteriormente. Es así, jóvenes, como hemos visto nosotros las instrucciones técnicas de trabajo de nuestros elementos de la superestructura. A ustedes les corresponde replicar unas instrucciones técnicas de trabajo asociado
a las tareas de su tipo de obra que van a efectuar. Así que, ¿tienen alguna inquietud respecto a lo que aquí hemos presentado hoy día? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud de parte de ustedes? Profesor, disculpen, entonces, desde donde nos quedamos, que fue el eje y... ¿Dónde está? Ahorita, eje y 02 a esto, que es el ITT superestructura. Ya no pasamos al 3, sino que nos salteamos a esta parte de acá. Ya. Bueno, el plan de gestión tiene un ordenamiento, pero la ejecución puede tener otro orden, ¿no? Solamente para presentar el plan de gestión, vamos a seguir eso. Hemos dejado el 3 y nos estamos yendo a las instrucciones técnicas de trabajo, a los anexos, porque ustedes ya han identificado sus procesos, su proceso y actividades. Entonces, el paso siguiente es tratar de hacer las instrucciones de esas actividades que ustedes ya lo han identificado. Yo he retomado el otro punto porque son los pasos para desarrollar su trabajo escalonado. Ahora la pregunta es, hemos visto estas instrucciones técnicas de trabajo que forman parte de nuestro plan de gestión integrada. Lo que hemos presentado es para una edificación. Ustedes que hacen carreteras, pueden hacer sus instrucciones técnicas de trabajo, de corte, en la etapa de corte, después en el perfilado de la base, en la compactación de la base. Eso es lo que ahora yo les estoy preguntando, ¿no? Hemos cambiado de orden porque la secuencia de desarrollar el trabajo es la que estamos tratando de seguir. Y ustedes tengan tareas o frentes de trabajo que ejecutar. ¿Ya? Entonces les vamos de aquí adelante a solicitar que seguramente al final de esta semana o la otra semana nos presenten las instrucciones técnicas de trabajo de su obra ya. ¿No? Hoy día estamos haciendo esto, la siguiente clase vamos a poder hacer esos anexos, ¿no? En el transcurso de esta semana vamos a definir todo lo que son las instrucciones técnicas de trabajo de nuestro ejemplo. Y ustedes en la siguiente semana tienen que elaborar esas instrucciones técnicas de trabajo de la obra que están desarrollando. Y le vamos a dar un plazo para que presenten y ese es el avance de su obra, de su desarrollo de trabajo escalonado. Y después retomaremos el anexo 3, el procedimiento 3, el procedimiento 7, el orden que hagamos los procedimientos lo vamos a definir nosotros. Más que todo asociado al avance de su trabajo y a la secuencia de su trabajo escalonado. ¿Ya? De eso se trataba. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Vamos a dejar de presentar y conocer a ver a nuestros integrantes, ¿no? A ver, aquí los veo a Carlos Roberto, por ejemplo. Carlos Roberto, ¿qué nos comenta usted respecto a las instrucciones técnicas de trabajo? Profesor, buenas tardes. Me parece muy útil, ¿no?, que todas las instrucciones estén de manera escrita, porque a veces dicen que los obreros saben lo que hacen, ¿no? Pero tener las instrucciones escritas es mucho más ordenado y de hecho también no todos en realidad saben lo que hacen, ¿no? Y eso les ayuda bastante. ¿No? Esto sirve para todos, ¿no? Los que saben reafirman su
tareas que tienen que hacer y al aprendiz le sirve de guía para poder hacer. Y a la persona que inspecciona también les es útil esto. Vamos a ver los otros anexos que son una especie de checklist que previamente lo hemos analizado y preparado cuando hemos tenido paciencia, como en esta etapa de la planificación. Y cuando viene ya el desarrollo de la obra, todo es un acelerado, es una secuencia de cosas que hay que seguir haciendo. Y ya no solamente tenemos una cosa en mente, sino tenemos 5 cosas en la cabeza. Y entonces, muy bien, tenemos instrucciones técnicas de trabajo de esta tarea, echamos a mano ahí, tenemos que hacer checklist de 8 cosas, ya, y vamos a grabar ahí, hemos chequeado el 1, hemos chequeado el 2, ¿qué nos falta? Ya, todavía no está terminado. ¿Cuándo terminas? Mañana, y ahí me llamas para chequearte. Entonces tenemos unos elementos ya estructurados que confirman que estamos revisando todo lo que es necesario para garantizar la calidad de esa etapa de la obra. En un documento y si hemos chequeado esas 8 cosas o 14 cosas que previamente habíamos chequeado, estamos tranquilos, hay garantía de que esa calidad de ese elemento va a ser buena después de esto, ¿no? Cuando ya comienza la dinámica de la obra, todos estamos absortos en muchas tareas, las cosas son muy veloces, hay muchas variables que atender. Entonces, tener un documento ahí es un gran apoyo. Porque si no nos mareamos, estamos en muchas cosas y no tenemos las cosas escritas y nos ocupamos de algo que es urgente, aparente y nos olvidamos del control, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos nosotros en esta etapa, en este sistema de gestión, ¿no? Chequear lo que tenemos que revisar en cada etapa y preparar esos registros que por ahora en esta etapa de planificación están en blanco y cuando llegue la etapa de la ejecución, check, firmamos o llenamos algún dato y listo. Ahí queda la evidencia de que nosotros hemos cumplido con supervisar lo que nuestro sistema de calidad había previsto, ¿no? Esos son nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros, don Luis Cosío. ¿Alguna pregunta, don Luis Cosío? Lo escuchamos. Don Luis Cosío. Estaba su audio abierto, pero ahorita lo ha cerrado. ¿No hay comunicación con usted? No lo escuchamos. Debe haber alguna interferencia con su sonido. Y doña Mayra Elizabeth Guerrero, ¿qué comentario nos puede hacer? Doña Mayra Guerrero, ¿está presente? Doña Mayra Guerrero. No la escuchamos. Bueno. Ingeniero, aquí estoy. Diga usted, doña Mayra, ¿ha visto estas instrucciones en alguna obra que usted ha visitado? ¿Un documento de esta naturaleza? Bueno, he estado revisando sobre los documentos que hemos encontrado sobre el escalonado que vamos a hacer. Claro, sí, claro. O sea, claro, es... bueno, muchos datos, ¿no? Muchas normas que hay que estar leyendo, hay que estar informando. Todo eso. Que bueno, vamos a comenzar a utilizar. Pero usted ha ido anteriormente a otras obras y ha visto qué documentos hay. ¿O todavía no ha visitado muchas obras? No, todavía no he ido a obras, ¿no? Bueno, sí, pues así se dan las situaciones a veces en el avance de la carrera que están ustedes. Pero de ahí que iban a ir a hacer prácticas seguramente profesionales, ya en el 8º, 10º ciclo, y van a entrar en contacto con cómo trabajan las empresas allá. Y usted podrá verificar si llevan este nivel de documentos. Es muy usual que no lo lleven y ya usted tiene un conocimiento de un apoyo técnico mayor, ¿no? Y podrá sugerir o ver si la organización lo lleva.
lo fabrica, ¿no? Para el caso que usted ya pueda participar. O usted con mucha facilidad se va a adherir a las empresas que ya tienen esas instrucciones técnicas de trabajo. Y le digan, señora, señorita, tiene que verificar esto, tiene que chequear lo otro. Ah, ya. Y usted pedirá, ¿tiene instrucciones técnicas de trabajo? Sí, señorita, aquí está, le da a dar. Y bueno, ya va a poder proceder con mucha naturalidad porque aquí lo ha aprendido a hacer, ¿no? Lo va a aprender a hacer en esta ocasión, ¿no? Muy bien. Ingeniero, Sí, diga usted. veo que en algunos puntos de algunas las normas internacionales, como por ejemplo la 45001, mencionan en algunos puntos que se debe tener, por ejemplo, el alcance, quizás la política o los requisitos legales. Tiene que tener la empresa documentación, esos tienen que estar documentados todos esos puntos, ¿no? Entonces, Claro, claro. lo que no sé si es que esa documentación necesariamente tiene que ser física, ¿no? O como tipo un archivado, o puede ser netamente virtual, como ya No, siempre para estos sistemas es físico. Complementariamente se tiene el digital, pero tenemos que tener el físico, ¿no? Usted está haciendo mención a la 45001, que va a ser materia de una explicación en las clases siguientes todavía. Nos estamos ocupando en este momento de la calidad de la 9001, ¿no? Así que esto es el alcance que le doy. Por ahora, si usted bien ha leído el 45001, va a llegar el momento que vamos a ver los temas de seguridad y ahí va a aplicar bien esa norma. Ahora estamos abocados en lo que es la calidad. Una prueba, por ejemplo, este ITT, ¿no? Estaría bien decir que aprueba siempre la oficina de gestión de calidad, o sea, ellos se encargan de aprobar, o a veces varía eso. No, los que formulan, en este caso, son la oficina de calidad. Y muchos documentos técnicos que hay, los supervisa, lo ve la oficina técnica, cuando hubiera, depende del tamaño y la organización de las partes de la obra. Pero el que aprueba el documento es el responsable del proyecto, el gerente del proyecto o el residente general del proyecto. Ellos lo aprueban, porque es un documento que se elabora en la obra y él lo aprueba, ¿no? El responsable de la obra, el gerente de la obra, ¿no? Ingeniero, porque en responsabilidades no está el jefe de la oficina técnica, ¿no? Que mencionó. En nuestro caso, no, porque ya el de calidad estaba. Eso va a depender de la estructura organizacional que tiene una obra. Esta es una obra pequeña y aparentemente el jefe de calidad asumía todo este rol de preparar la calidad, ¿no? Y ya después de él estaba el residente, ¿no? Va a depender de la magnitud de la obra, el tamaño de lo que tiene que hacer para tener el organigrama adecuado. Después vamos a ver organigramas también, ¿no? Y en ese manual general de la empresa constructora también vamos a ver el organigrama que hay, cómo funciona la estructura. Eso no es rígido, depende del tamaño de la obra, ¿no? Profesor, gracias. Muy bien, jóvenes. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Yo tengo otra clase que iniciar después, así que nos estamos viendo el día miércoles, ¿no? A la misma hora. ¿Ya?